Y ahora a continuación sí que tenemos la visión de uno de los pueblos limítrofes, pero por la parte de Levante, ¿no?, que es Sot de Ferrer, y su alcalde Ramón Martínez Peiró. Agradecemos su presencia y un fuerte aplauso. Gracias. Buenos días. Y en esta mañana, bueno, un poco lluviosa, pero que todos pensamos que es muy beneficiosa para toda nuestra comarca y sobre todo para los cultivos, como bien decía el profesor. Bueno, en primer lugar sí que querría agradecer pues esta invitación a Juan Alberto Faus, que cuando me lo hizo hace unos pocos días, porque a pesar de que hoy no he podido asistir antes porque tenía unas cosas y seguramente me tendré que marchar pronto porque tengo un evento familiar después, sí que quería aprovechar la oportunidad de transmitir lo que pienso sobre el Alto Palancia. Para los que no me conocen, llevo en el Ayuntamiento 21 años como concejal, he estado en la oposición, he estado en el Gobierno y soy alcalde desde el año 2015. Es verdad que tanto cuando he estado en la oposición como cuando he estado en el Gobierno siempre he tenido muy claro lo que yo quería, en especial para mí y sobre todo también para mi pueblo y para mi comarca. He sido una persona que la verdad que he vivido siempre en el Alto Palancia, excepto los 3 años que tuve que bajar a Valencia a estudiar, que porque en esos momentos no era viable o no era factible el subir y bajar, pero siempre he estado residiendo en mi pueblo porque creo que es una comarca en la que se vive muy tranquilo, en la que yo por lo menos me siento muy a gusto, y que a pesar de algunos condicionantes que ahora pasaremos a ver, creo que se puede desarrollar un proyecto de vida. Es verdad que, como os decía, en estos años he tenido la oportunidad de estar o de interaccionar con los gobernantes, tanto de la Diputación como de la Consellería del mismo partido por el que yo estoy en mi pueblo, como con otros partidos. Y siempre la idea ha sido clara. Y es verdad, por lo que decía el profesor anterior, que muchas veces no somos capaces de conseguir llegar a consensos que siempre salen perjudicando a la ciudadanía que vivimos en zonas como esta. Yo por eso, el otro día cuando me invitó Alberto, estaba pensando cómo titular un poco esta ponencia y al final me decidí por este tema, ¿no? Por el Alto Palancia, una tierra de contrastes. Y creo que es una tierra de contrastes porque, como os decía al principio, pasa la siguiente. Yo voy a basarme en estos 5 ejes, que son los que más o menos he visto también que pueden ser los más llamativos y los que creo que suponen graves problemas en estos momentos. El primer de ellos sería un contraste orográfico. Pasa a la siguiente, por favor, David. ¿Por qué digo esto? Claramente, si sois todos de aquí en la comarca, sabéis que Sot de Ferrer es el primer pueblo de la comarca según subes desde Sagunto, y nos encontramos a una zona, somos el pueblo más bajo, ¿no? Estamos a 230 metros sobre el nivel del mar, pero llama la atención que dentro de la misma comarca se superan los 1000 metros, como están los municipios de Pina, Barracas y El Toro. Es claro, entonces, que sí que se distinguen como 2 zonas. Una zona baja, en la que no tiene nada que ver ni los cultivos ni la climatología, con esa zona más alta que está más situada lindando con las tierras de Teruel. Luego, es verdad que es una comarca que está perfectamente delimitada, parece como una herradura abierta al mar, en la que está flanqueada por unas sierras importantes, ¿no? Por la Sierra Calderona, según se mire desde el mar a la izquierda, la Sierra Espadana a la derecha y cerrando por arriba la Sierra del Toro. Y es curioso también que en esas sierras también hay picos que pasan los 1000 metros, con lo cual, también hay que, aquí hago un paréntesis porque mucha gente, cuando sales de Castellón, de la provincia de Castellón, al llevar lo del Castellón de la Plana, fuera de aquí entienden que todo es la Plana Baixa. Y da la casualidad que Castellón creo que es la segunda provincia más montañosa de España.
Con lo cual, cuando eso lo explicas fuera, te vas a Castilla y León, por ejemplo, que estuve en unas conferencias hace 3 años y les llamaba la atención porque decían, ¿cómo es posible? Si tenéis allí estas aguas, bueno, está Canet, bueno, Canet es de Valencia, bueno, estaba la playa de Benicàssim, Peñíscola, no es posible que eso, pues igual que les pasa de Peñíscola a Morella, pues nos pasa a nosotros un poco pues desde Sagunto a Barracas, aunque Sagunto sea de otra provincia. Entonces, como os decía, pues la misma la misma comarca pues queda muy bien delimitada y queda en el medio pues ese valle que nombraba antes el profesor o la vega del Palancia, ¿no? Que sería un poco pues Navaja, Segorbe, Altura, Geldo, Soneja y Sot. Yo creo que ahí pues gráficamente se ve el contraste que es lo que luego nos va a dar o es como una intuición de los problemas que vamos a poder contemplar posteriormente. El segundo contraste, pues el climático, como os decía. En mi pueblo, por ejemplo, se pueden cultivar cítricos que, como la cota más alta sería el entorno de Segorbe, Navajas, ya con varios riesgos de heladas que dañan a la fruta, que nada tiene que ver con los cultivos de Pina, Barracas, El Toro o Viver, que son cultivos de montaña. Es por cierto entonces que ese clima permite que en la vega, ¿no? en lo que es la vega baja o la zona baja, se puedan cultivar pues diversas especies hortícolas y frutales que sí que van a permitir que el enriquecimiento, por decirlo de alguna manera, o el desarrollo económico de los pueblos sea mayor, ya que son campañas continuas, ya que muchos pueblos, cuando la agricultura era el principal motor, pues permitía que tuvieran varias cosechas durante el año. Y pasamos al poblacional, que sería el más llamativo. En la comarca actualmente somos 27 municipios. Por lo que decía el profesor anteriormente, los 27 municipios, con el censo de habitantes del INE de la fecha de 2023, sumamos 25.000 y unos poquitos habitantes. Contrasta que los municipios inmediatamente más grandes, como pueden ser Valldosó o Sagunto, pues tienen 31.500 o Sagunto 70.500. O sea, en un solo municipio hay muchos más habitantes que en toda la comarca, que tiene 1.000 kilómetros cuadrados. Por eso, este es el contraste principal, ya que dentro de la comarca, de los 27 municipios, llama la atención que solo haya uno que tenga más de 5.000, que lógicamente es Segorbe. Hay otro solo entre el tramo de 3.000 a 5.000, que es Altura. 3 municipios entre los tramos de 1.000 a 3.000, pero están todos en torno a los 1.500, 1.600, que son Viver, Xèrica y Soneja. 4 municipios entre 500 y 1.000 habitantes, que son Castelnovo, Caudiel, Geldo y Navajas. Y el grosso de la comarca nos encontramos entre los municipios entre 100 y 500, que son 14. Pero también contrasta que dentro de la misma comarca hay 4 municipios que tienen menos de 100 habitantes, como son Sacanyet, Matet, Pavies e Higueras. Y aquí sí que quería manifestar que hace 5 o 6 años, no recuerdo exactamente, o quizás son 5, no lo sé, el Consell puso en funcionamiento un fondo de municipios en riesgo de despoblación para dotarlos de una cantidad económica para apoyarles en su día a día. Y es un fondo en el que no va condicionado a ninguna subvención. Directamente te dan un dinero para que tú te lo puedas gastar en lo que quieras. Pues el Palancia, a pesar de la cercanía, que siempre pensamos que por estar cerca de Sagunto, cerca de Valencia, cerca de Castellón, porque más o menos en media hora podemos acceder a estas ciudades, es la comarca que más municipios tiene. Salvo Segorbe, Altura, Viver, Xèrica y Soneja, y Sot de Ferrer, que es una excepción, todos los demás pueblos están en riesgo de despoblación y reciben este fondo de población, este fondo de riesgo de despoblación. Y porque yo, como os decía, llevo varios años en el ayuntamiento y sí que es verdad que en los últimos años se está produciendo un efecto llamada por la gente de los extrarradios de Valencia y del área metropolitana, que sí que están
huyendo, por decirlo de alguna manera, porque no se pueden permitir quizás los alquileres tan caros o porque no encuentran trabajo y se están viniendo hacia la comarca. En mi pueblo, por ejemplo, yo cuando cogí la alcaldía en el año 2015 éramos 409 censados. A fecha de hoy somos 512, creo que son. Entonces, os parecerá que no es un aumento considerable porque son 100 personas, pero analizándolo concienzudamente, es una ampliación de habitantes considerable, porque cuando todos los municipios están perdiendo, nosotros hemos conseguido más o menos en 10 años el aumentar el censo en 100 personas. Y al final yo creo que estas personas, no sé, yo tampoco tengo recetas, porque en estos municipios dedicarse a la política pues es como tener un hobby. Hay quien le da por ir a cazar, quien le da por ir en bicicleta, y a unos cuantos frikis pues mira, nos gusta meternos en esto porque no es ni agradecido ni pagado, pero bueno, por lo menos trabajas o te desvives por hacer algo que te gusta. Entonces se intenta hacer siempre lo mejor que se puede. Sí que es verdad que nosotros en estos últimos 8 años pues hemos dedicado el presupuesto principal del ayuntamiento a mejorar y ampliar la calidad de los servicios. Es verdad que hemos podido hacer pocas inversiones porque el presupuesto principalmente sabéis que sale de los impuestos que son los que se recaudan a través del IBI, y poquitos impuestos más, excepto las ayudas de la participación del Estado, que van es proporcional al número de habitantes, el plan provincial que es obligado por ley que te tiene que conceder la Diputación, pero bueno, luego ya tienes que estar compitiendo con otros municipios para conseguir subvenciones en las que muchas de ellas no se pueden realizar inversiones. Entonces, por lo que os decía, es verdad que hemos mejorado muchos servicios y quizá tenemos servicios que para un pueblo de 500 habitantes no es lo normal. Por contra, también os digo, porque hay mucha gente que se queja, pues porque a lo mejor las calles pues no están todas perfectamente asfaltadas, o porque hay aceras que no están perfectas también, pero es una apuesta que al final hicimos con el primer equipo de gobierno con el que conseguí la alcaldía, ¿no? El dedicar ese dinero que sale de los impuestos de los vecinos, que de alguna manera revierta en forma de servicios. Porque, como os decía al principio, siempre, desde que entré en política en el año 2001, que entonces entré en la oposición, siempre he intentado defender que tenemos el mismo derecho un ciudadano de Sacañet que uno de Sagunto, que uno de Sot, que uno de Madrid. Siempre tendríamos que pelear todos independientemente o sumando las ideologías de todos los partidos en que eso sucediese. ¿Cuál es la consecuencia de este contraste poblacional? Pues son los servicios. En la comarca, bueno, todos sabéis que la mayor parte de los servicios están centrados en Segorbe, por ser el pueblo mayor y de mayor habitantes, y por estar también más centrado, ¿no? en la comarca. Es el que estratégicamente pues está en el centro de la comarca. Pero yo quería hacer una reflexión de por qué no se comparten los servicios entre municipios. Y un poco aprovecho lo que comentaba el profesor anteriormente al chauvinismo. Es curioso que Valluzó no tiene piscina municipal desde hace 7 u 8 años y viven 30.000 personas. Y es curioso que en la comarca somos 27 pueblos y habrán 28 piscinas, porque Segorbe creo que tiene 2, la de Cárrica y la de Segor Park. Yo no digo que la piscina no sea un servicio que debemos de prestar, pero ¿por qué no nos hemos organizado durante 25 años? Bueno, la de mi pueblo creo que está 25 creo que he hecho ahora, porque la estamos haciendo nueva ahora, creo que son 25 años. ¿Por qué en estos 25 años los distintos pueblos con distintos partidos políticos en ellos y en los gobiernos, tanto en la Diputación como en la Generalitat, no hemos conseguido el optimizar estos servicios? Yo muchas veces me planteo si es necesario que hayan 28 piscinas que solo se abren 2 meses al año. Si hubiese una buena red de transportes que permitiese
el poder utilizar estos servicios. Y quien dice, he puesto el ejemplo de la piscina, porque además este año en Sot de Ferrer, bueno, igual lo habéis visto por la prensa, pues han metido bastante caña con esto, porque después de 25 años hemos conseguido una subvención de 550.000 euros, cosa que nuestro ayuntamiento sería imposible con fondos propios, para la rehabilitación y adecuación de la piscina, para hacer un gimnasio municipal y para crear una pista de pádel. Lógicamente, pues ¿qué pasó? Pues que tú tienes que, las obras las empezamos el día 1 de septiembre del año pasado y tenían que haber terminado el día 30 de junio de este para poder abrir la piscina. Pero bueno, si alguno tiene relación con la administración, pues sabéis que las empresas, pues hoy en día, cuando no falta hierro, falta personal, y cuando no, pues les faltan ganas de estar trabajando día a día. Entonces, pues bueno, se demoró la piscina y en la apertura, y por eso lo decía, se creó una crisis municipal, porque era el día 5 de julio y no había piscina, cuando en Soneja está a 2 kilómetros y la gente era incapaz de ir a Soneja a la piscina. Bueno, al final algunos sí que fueron. Pero esto es un planteamiento ahora reciente, pero que os digo que llevo mucho tiempo, muchos años, defendiendo esto. El por qué no nos organizamos para que determinados servicios se pudiesen optimizar. Quien dice esto dice un teatro como este, o una oferta cultural más variada y en la que todos pudiésemos participar y no cada una tenerla en su pueblo, pero creo que para eso es imprescindible, sobre todo lo que os decía, el transporte. Al principio nos quejábamos que teníamos malas comunicaciones, se construyó la A23, de eso ya hace mucho, y más o menos los pueblos que estamos pegados a la A23, bueno, pues estamos más articulados. Pero bueno, hay muchos pueblos que no lo están. Entonces, yo creo que ese transporte a la demanda debería ser imprescindible para poder movernos. Porque con las inversiones de esas 27 piscinas y los mantenimientos y los costes que llevan durante todos los años, porque bueno, la gente piensa que la piscina, bueno, no lleva mantenimiento, y vamos, es todo lo contrario. Si mantienes la piscina durante todo el año, el que tenga piscina particular sabrá lo que le cuesta. Pues bueno, pues si es la municipal, pues todavía cuesta más el mantener luego los jardines, los socorristas, en fin, que son unas inversiones que se podían haber optimizado y haberlas dedicado en otros servicios, pienso yo, vamos. Y como os decía, con eso, con otros muchos servicios. Entonces, ¿cuál es la demanda que yo siempre le he transmitido a la Consellería? Ahora tenemos una nueva concesión, que lo habréis visto aparte en prensa porque salió ayer, que se le va a sancionar por parte de la Consellería a la empresa de transportes que ha ganado la concesión en una licitación pública el año pasado, porque optaron, es una empresa gallega, y bueno, pues vino haciendo una baja casi temeraria, y entonces el principal problema es que no tenía ni autobuses, no tenía conductores, y la mitad de los servicios o no los podía realizar o los realizaba tarde. Y con ello no estoy defendiendo a la empresa, sino que estamos en un momento en que la ley de contratos del sector público lo único que valora es el precio, el coste. Desde la intervención solo se mira o se fiscaliza que tienes que contratar al más barato, y muchas veces no es así. Y eso en los municipios está siendo un grave problema, porque hay empresas medianas o empresas pequeñas que habitan, o sea, que tienen su sede en nuestros pueblos, y que muchas veces por la ley de contratos no puedes contratarlos, valga la redundancia, porque no pueden superar un año de servicios, o porque la oferta que te presentan es quizás 100 euros más cara que la de una empresa que viene de 200 kilómetros. Y muchas veces ese trabajo de calidad pues está perjudicando el día a día de nuestros servicios. Porque a esta empresa del pueblo que te está haciendo una acera o que te está construyendo los nichos del cementerio, siempre le puedes echar la mano encima antes y decirle, oye, mira, vamos a llegar a un acuerdo, esto tienes que hacerlo mejor, esto tienes que rehacerlo. Con las empresas más grandes es muy complicado, porque administrativamente tienen recursos humanos que se encargan de rebuscar las entrelíneas de los artículos de las leyes para que al final siempre se salgan con la suya, y te quedas ahí que tú, como os decía al principio, pues ya habéis visto, son ayuntamientos pequeños, imaginaos los recursos humanos que tienen esos ayuntamientos. Muchos de ellos, muchas veces no tenemos ni secretario, que el secretario tiene que ser un habilitado nacional, y muchas veces hay algún empleado que hace las funciones de secretario, o lo tenemos compartido con otros pueblos, con lo cual no tienes dedicación de esas personas para que estén día a día pudiendo
estudiar cómo tienen esas empresas a asesores jurídicos importantes. Por ello, por este planteamiento de los servicios, hace unos años, concretamente en el año 2015, pues cuando hubo que renovar la mancomunidad, me presenté como candidato para dirigir la mancomunidad intermunicipal del Alto Palancia, porque pensaba que algunos de estos servicios se podrían optimizar. ¿Y cuál fue mi decepción? Bueno, pues mi decepción fue que en esos momentos no había ley de mancomunidades, las mancomunidades estaban ahí como en un vacío, eran entidades que podían aglutinar municipios para compartir servicios, pero no tenían una propia legislación. Y sí que es cierto que pude insistir en una ley de mancomunidades que se redactó durante los años, creo que 13 y 14 o 14 y 15, bueno, ahora no lo recuerdo. Bueno, yo ya estaba de presidente, pues sería del 2015 y 16. En una ley de mancomunidades valenciana. Y a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, bueno, pues yo, como había una comisión de presidencias de mancomunidad, y yo formé parte de esa comisión para intentar crear una ley que permitiese dar una cabida o crear un paraguas que albergase todos estos servicios, que tuviéramos competencias para todos ellos. Es verdad que la ley sí que establecía dos tipos de mancomunidades: las mancomunidades de servicios al uso simplemente como servicios y las mancomunidades territoriales. Y a fecha de hoy, en la provincia de Castellón, la única mancomunidad territorial es la Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia, porque fuimos pioneros en conseguir esa clasificación, porque dentro de la ley, pues en función de unos criterios que tienes que cumplir, pueden ser territoriales o no. Y uno de ellos es que la función o el área administrativa de la mancomunidad coincida con el área geográfica, que, como os decía al principio, nuestra comarca sí que está muy bien delimitada orográficamente y geográficamente, entonces nos venía muy bien que muchos servicios se implantaban en la misma área administrativa y en la misma comarca. Y la misma ley lo que decía es que estas mancomunidades territoriales iban a recibir muchos más ingresos por parte de la consellería correspondiente, bien fuera la de presidencia o la de interior, o la que fuera, porque bueno, como cada vez va cambiando, pero sería como un apoyo extra para mantener y sostener esos servicios en estas mancomunidades. Principalmente, ¿qué servicios tiene estas mancomunidades? Bueno, sí, lo que quería decir, ¿por qué decía esto? Bueno, pues esa ley, que estuvo muy bien, el primer año se dotó con una cantidad, el segundo la doblaron, el tercero fue más, pero pues desgraciadamente pues este año lo han minorado. Entonces, pues os decía que muchas veces cuando las leyes se forman y se debaten en este caso en las Cortes, pues te llama la atención o que luego, pues porque uno está gobernando uno y luego esté gobernando el otro, tengan que minorar o que tengan que dejar sin uso algunas leyes que redundan en la ciudadanía y que no tienen ninguna ideología o práctica, o sea, al final siempre se le busca que puede tenerla, ¿no? Pero estas mancomunidades, por ejemplo, la que tenemos en estos momentos, pues ¿qué se basa principalmente? Pues en servicios sociales, porque no tiene sentido que, bueno, los que si sois de aquí de Segorbe estáis acostumbrados a que, bueno, vosotros vais al ayuntamiento y allí tenéis a vuelta están los trabajadores sociales, el educador social, el asesor jurídico, pero eso no cabe a que todos los municipios, como os decía al principio, tengamos todas esas figuras, porque no podríamos soportar el coste económico de cada ellos. Entonces, la ley lo que propulsó fue que estos servicios sociales se aumentaran, se mejorasen, para que porque anteriormente a esta ley la comarca no teníamos, por ejemplo, no teníamos educadores sociales, no teníamos integradores sociales, no teníamos agentes de igualdad, solo teníamos los trabajadores sociales, que en este caso casi todo eran trabajadores sociales que estaban en la mancomunidad, que habían 2, y en el Ayuntamiento de Segorbe que habían otras 2, porque más o menos tienen los mismos habitantes, o en ese momento tenía los mismos habitantes Segorbe que el resto de pueblos. Con esta ley pasamos de tener en todos los pueblos menos Segorbe, porque bueno, Segorbe no está dentro de la mancomunidad, pasamos de tener de 2 trabajadores sociales a tener 8, 7 y una jornada parcial.
además de los asesores jurídicos, de los educadores sociales, de los integradores. Y ellos, al igual que los colegios, son los técnicos los que se mueven por los pueblos, con lo cual una persona que vive en Higueras tiene atención semanal de cada una de esas figuras que antes no podía tenerlo. Por lo cual yo creo que en este caso los servicios sí que se ven mejorados en el caso de las mancomunidades. Pasa lo mismo con la recogida de residuos. El Ayuntamiento de Segorbe pues, tiene capacidad tanto económica como de recursos humanos, como para elaborar un pliego, y luego tiene pues 9.000 personas más todas las empresas que ayudan a rebajar ese coste. Imaginar que de los 25.000, si 10.000 están en Segorbe, el resto de 15.000 estamos repartidos en 26 pueblos. Los camiones de la basura se pasan toda la noche dando vueltas para recoger la misma basura que recogen en unas cuantas horas en Segorbe. Por eso siempre ha habido una rivalidad o un enfrentamiento absurdo y tonto con el tema de la tasa de basura entre Segorbe y los municipios de la mancomunidad. Pero es que es lógico, ¿no? Pues si tú tienes que recoger 10 toneladas de basura en una noche en un pueblo, va a ser más barato que si tienes que recoger las 10 toneladas en 26 pueblos, y más cuando hay 1.000 kilómetros cuadrados, como os decía. Entonces, ahora, en estos momentos, porque cuando se integraron todos los municipios en la mancomunidad en el año 2020, creo que fue, o en el 21, ahora estamos los 26 pueblos más 2 del Mijares formando la mancomunidad, y Segorbe que está fuera. Pero aún así todo, tenemos los contratos de recogida de residuos. Bueno, como son a largo plazo, pues tenemos uno, el que tenía la mancomunidad con una empresa, y los pueblos que no formaban parte de la mancomunidad junto con Segorbe, que estaban con una encomienda de gestión de la Diputación. Ahora lo que vamos a intentar, porque ahora ya sí que estamos todos los pueblos dentro, es sacar un único pliego que recoja las sensibilidades de todos los municipios. Porque claro, no es lo mismo recoger la basura en un pueblo como Sacañet o como Chobar que recogerlo en altura. Ni las calles son igual de anchas, ni son igual de pronunciadas las cuestas, con lo cual ese pliego tiene que recoger todas las casuísticas. Pero estamos seguros que aun mejorando el servicio, porque se va a mejorar con la implantación del cuarto contenedor, el contenedor marrón, al igual que aquí en Segorbe, que también se va a hacer porque es una directiva europea que ya nos ha dado 2 veces a España una prórroga porque no terminamos de implantarlo. Hay algunos municipios pioneros, pero hay muchísimos otros que por cuestiones varias, porque muchas veces son mancomunidades, pues a la hora de votar pues siempre hay discrepancias y no sale. Pero ahora sí que tenemos la obligación ya de instalar ese contenedor marrón, que ya os digo, el año que viene, creo que es en el mes de abril o mayo, ya finaliza el contrato y tendrá que iniciarse el nuevo contrato. Y será un contrato en el que ya recogerá, como os decía, pues eso, la idiosincrasia de todos los municipios. En el tema de igualdad pasa lo mismo. No podemos mantener en los municipios pequeños un agente de igualdad con promotores de igualdad que ayuden y que estén asesorando a todos los problemas que tienen en estos momentos las mujeres. Cosa que dentro del paraguas de la mancomunidad y apoyados por servicios sociales, pues queda muy bien recogido dentro de la mancomunidad. Pero con la iniciativa esta que os decía cuando asumí la presidencia, yo quería incluir otros servicios dentro de esas mancomunidades, pues como podía ser la cultura, como podía ser la educación, no la reglada, porque esa depende de consellería, pero sí la no reglada, la atención a las personas mayores. Tampoco cabe que tengamos todos los municipios, tenemos una ayuda de la Diputación que nos da 2 horas para atender a las personas más mayores que tienen o que necesitan algún tipo de ayuda, pero que por sí sean válidos. Se podrían reorganizar siempre apoyados de un mejor transporte, y en lugar de tener 2 horas, bueno, pues nosotros en SOT, por ejemplo, decidimos que prestamos el servicio de 6 horas, pero ¿qué pasa? Que 4 horas ya las asumimos con recursos propios. Pero hay otros municipios que no han optado por eso y solo tienen 2 horas al día. ¿Qué sentido tiene si yo estoy trabajando y tengo a mis padres que necesitan de una cierta vigilancia, aunque sean válidos, que los pueda llevar allí? Con 2 horas tampoco me soluciona nada. ¿Por qué no haber agrupado esos servicios en centros
que podían estar repartidos por la zona alta, por la zona media, por la zona alta, por la zona baja de la comarca y haber prestado un mejor servicio. Pero bueno, la normativa muchas veces no contempla la realidad de los municipios. Lo mismo pasa con los servicios técnicos, por lo que os decía antes. Todos los pueblos pequeños no tenemos capacidad económica para tener un arquitecto, un ingeniero industrial, un ingeniero en obras públicas. Entonces, pretendí desde la Mancomunidad crear esos puestos, pero entonces ya vienen con el tema de las leyes que se redactan en Madrid, que muchas veces no saben ni dónde estamos y que piensan, bueno, pues a mí, pues entonces aplica la ley del funcionariado, te impiden que crees plazas nuevas, con lo cual también es bastante complicado. Y sobre todo la de policía local. Yo ahí sí que recuerdo que peleé, incluso yendo al Ministerio de Interior, porque queríamos crear un cuerpo de policía local mancomunado. Y muchas veces te das cuenta de que, pues lo que os decía, que la normativa y sobre todo los legisladores, que ya no políticos muchas veces, sino altos funcionarios que están en los ministerios en Madrid, no entienden la realidad de los territorios. Porque no podían entender que un cuerpo de policía atendiese a 1000 kilómetros cuadrados. Cuando aquí lo que les explicaba decía, no, nosotros tendremos un armero y les poníamos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Segorbe. Decías, nosotros somos una comarca que solo hay 2 cuerpos de policía, Altura y Segorbe. Cada uno tiene su armero y tiene sus vehículos. Pues nosotros lo que queremos es que modifiquéis la ley para que nosotros podamos tener un cuerpo de policía que, igual que tiene su armero en Segorbe y en Altura, la policía local, pues nosotros lo tendremos donde sea, o en la sede de la Mancomunidad o en el pueblo H. Y al final fue imposible, yo recuerdo que eso fue en el año 2016, porque desde el Ministerio entendían que era como introducir un nuevo escalafón en la jerarquía de la policía. Y nosotros lo que les explicaba era que no, que simplemente el jefe de policía o los policías tendrían competencias no solo en un término, sino en varios términos municipales. Pero para eso es necesario que se modifique una ley que depende del Ministerio de Interior. Pues bueno, tampoco pudimos hacer nada porque decían que no era viable. ¿Qué pasa? Pues que muchos de los pueblos que no tenemos cuerpo de policía, que en este caso pues somos 25, pues tenemos muchísimos problemas de tráfico, de incivismo y de control de, pues, por ejemplo, de las obras o de cuando haces cualquier evento. Que muchas veces pues tiene que ir el concejal de turno o el propio alcalde o bien a dirigirse al vecino o bien a cortar el tráfico, porque las competencias de tráfico recaen en la alcaldía. Pero si no tienes cuerpo de policía, pues vosotros me diréis quién tiene que ir a multar. Y ya, pues eso, como os decía, si esto es un hobby, si encima me tengo que dedicar a ir multando a los vehículos mal aparcados, pues muchas veces suena un poco a risa. Lo mismo ocurre también pues con la limpieza viaria, con el mantenimiento de jardines. Si los contratos se hiciesen mancomunados, pues permitirían el abaratar estos costes que siempre, como os digo, siempre pensando o que reviertan en la ciudadanía. Dentro de estos servicios, sí que quería hacer un apartado pues, a los servicios con otras comarcas, porque es verdad que nosotros, como comarca, os he explicado más o menos cómo tenemos los servicios organizados, pero es verdad que tenemos unos grandes servicios en los que sí que los tenemos conjuntamente con otras comarcas, que son la del Camp de Morvedre. A todos os sonará que os llegan 2 recibos para la recogida de basura. Si vivís en Segorbe, os llega el de la recogida del Ayuntamiento de Segorbe y el del Consorcio de Residuos, que muy bien, mucha gente no sabe muy bien qué es eso. Pues ese segundo recibo, el del consorcio, es la obligación que tenemos todos los municipios de gestionar los residuos, porque no solo hay que recogerlos, sino que luego hay que gestionarlos. ¿Dónde se gestionan? Pues para gestionarlos necesitas una planta con un vertedero y con una serie de maquinarias que los van rompiendo para luego unas u otras empresas se los llevan para su gestión. Pues ese gran servicio que no éramos capaces de hacerlo comarcalmente, se hizo a través de un consorcio en el que, como os digo, van desde Sagunto hasta Barracas, incluido toda la comarca del Palancia, toda la comarca, todo el Camp de Morvedre y algunos pueblos de la Plana Baixa, porque está La Vall, Almenara y Moncofa.
Luego tenemos otros servicios, como son los sanitarios. Bueno, todos sabéis que aquí en Segorbe está el hospital de especialidades, y luego, pero principalmente, pues dependemos o bien de Sagunto. Y los educativos. Los educativos también, las competencias están claras, las tiene la Consellería de Educación, excepto en infantil, que los edificios tenemos la obligación de mantenerlos los pueblos, los ayuntamientos. Cada ayuntamiento mantiene su colegio, aunque la obra corra por cuenta de la Consellería. Y a nivel de formación, pues dependemos del CEFIRE de Sagunto, con lo cual todo lo que es la zona de Camp de Morvedre y Alto Palancia, todo el profesorado reciben las formaciones, o recibimos, porque en este caso me incluyo yo, que soy también profesor, pues recibimos la formación en este centro. Y por último, otro tema de contrastes, que sería el económico y el de la empleabilidad, que lógicamente, pues si el municipio más grande es donde vive más gente, es donde más gente, y encima está mejor ubicado, pues es donde se van a concentrar la mayor parte de las empresas. Por ende, pues el municipio serán los que manejan mayores o mejores tasas de empleabilidad y mejores resultados económicos, pues va a ser lógicamente pues el núcleo o la zona Segorbe-Altura, que comparten hasta incluso polígonos que están lindando, o la zona baja, que puede ser Soneja, por el tema de los yesos. Porque da la casualidad que de los 26 municipios, de los 27 municipios, creo que tan solo 5 tienen polígono industrial, y son los 5 que están mejor ubicados cerca de la autovía, por la accesibilidad de los transportes. ¿Y por qué os decía eso como conclusión de esta exposición o de esta foto que he intentado plasmar en esta tarde? Si nuestra comarca, con 25.000 habitantes y un núcleo mayor que Segorbe, hemos conseguido o estamos consiguiendo con el paso de los años mantenernos, a pesar de que muchos pueblos están perdiendo población porque están cambiando sus hábitos de ingresos, ya no reciben ingresos de la agricultura, otros parte de la ciudadanía está pasando al sector servicios. Si a pesar de eso, más o menos, vamos manteniendo la población, porque es verdad que la población de la comarca no está bajando mucho, lo que pasa es que hay una reorganización. Mucha gente de la zona alta y de los pueblos que no están cerca de la autovía tienen segundas residencias en Segorbe y durante los meses estivales se vuelven a sus pueblos. Entonces, más o menos, la población es estable. Lo que pasa es que en los municipios sí que hay un cambio de residencias durante el año. Por eso, muchos de los censos municipales están como alterados, porque ya os digo, cada uno tiene ese sentimiento de pertenencia a su pueblo, y si yo soy de Chobar, quiero pertenecer en Chobar, pero quizá 10 meses los paso en Segorbe, porque así llevo a los niños al colegio, los llevo al gimnasio, los llevo a la piscina, los llevo a la clase de inglés y en fin, ahí está trasladándose. Pero a pesar de todo, yo creo que vamos manteniéndolos. Entonces, quería reflexionar o dejar la pregunta en el aire de por qué no plantearnos en un futuro, no sé si a medio plazo, a largo plazo, manteniendo la idiosincrasia y la toponimia y las características y las sensibilidades de cada uno de los municipios, el crear quizás una zona administrativa que se llamase Valle del Palancia, que se pudiese asemejar como en otras comunidades. ¿Para qué? Pues para que, apoyándonos y basándonos en el principio de solidaridad, en el que más tiene o en el que más grande es ayuda a los más pequeños, podamos albergar a un montón más de habitantes del Camp de Morvedre, que sería nuestra comarca, y con ellos principalmente a Sagunto, para que estos servicios fuesen o pudiesen ser más viables. Yo creo que realizando algún estudio, que debería de empezar ya algún gobierno a plantearse estas cuestiones en algunas zonas que son como la nuestra, en las que o se mantiene la población o se está perdiendo,
que cada uno nos vamos a sentir, como os decía al principio, cada uno seguramente se sentirá de su pueblo, que eso al final es lo que importa. Como se llame la zona administrativa a la que pertenezcas, pues bueno, está bien no perder las raíces, está bien que todo el mundo te ubique en el mapa, pero si aprovechando esa ubicación administrativamente se pudiesen optimizar y mejorar y al mismo tiempo abaratar los servicios, pues creo que la ciudadanía lo agradecería. Y por parte de todos aquellos que nos dedicamos a la política municipal, pues creo que es nuestra principal tarea, es el ofrecer y el prestar los servicios lo mejor que se pueden, a un precio. Bueno, hay una ley también, porque bueno, en este país es que tenemos muchísimas leyes para casi todo. Entonces hay una ley que se llama la Ley del Coste Efectivo de los Servicios, en la que en todos los ayuntamientos tenemos que anualmente rendir cuentas al Ministerio de los servicios que prestas, cuánto te cuestan. No puedes cobrar por debajo del coste ni por encima. Por eso muchas veces vienen las discrepancias. Bueno, iba a decir con el ejemplo del agua, pero es que tampoco es un buen ejemplo porque luego ahí está la empresa privada. Pero bueno, por eso a lo mejor el agua, el metro cúbico en un pueblo vale 10 céntimos y en el pueblo de al lado vale 15, en función de esos costes efectivos de los servicios que tiene. Pues o porque tiene más modernizada la instalación, o porque tiene más personal, o porque las características que sean. Hay muchas veces que esos costes pues se alteran en función de cada uno. Yo simplemente pues quería trasladaros y manifestaros estas reflexiones, que no sé si alguien las tendrá, alguien se las planteará, pero creo que, bueno, que no estaría mal el por lo menos dejarlas en el tintero y que sean otros los que puedan decidir en el momento en que esté si las llevan a cabo o no. Y los que nos dedicamos a la política municipal, como os decía hace un rato, pues yo creo que nuestra tarea es insistir en que estos servicios pues sean lo mejor posible. Así que muchas gracias